En el universo de villanos de Marvel hay nombres que imponen respeto, que dan miedo, pero pocos, muy pocos, provocan el terror que causa escuchar el nombre de Onslaught. Y es que no hablamos de un conquistador de otro planeta, ni de un demonio, no, hablamos de algo mucho, mucho peor. Es la oscuridad que nace desde el interior de un héroe. A ver, vamos a desglosar esto, porque la idea de por sí es una locura. Onslaught no es una simple fusión, es una paradoja con vida propia. Piensen en esto. Es la mezcla de la mente del pacifista más grande del mundo, Charles Xavier, con la de su peor enemigo, y a la vez su amigo más cercano, Magneto. Es básicamente la personificación del sueño de Xavier, pero roto y convertido en una pesadilla absoluta. Entonces, ¿cómo es que nace un monstruo como este? No fue en un laboratorio ni por un accidente con rayos cósmicos. Su origen es mucho más trágico. Nace de un momento de total desesperación, de una decisión que, sin saberlo, iba a cambiar el universo para siempre. Imaginen la escena. Una batalla brutal. Los X-Men contra los acólitos de Magneto. La cosa se sale de control. Xavier, llevado al límite, hace algo que va en contra de todo lo que él representa. Entra a la fuerza en la mente de Magneto y, simplemente, la apaga. ¡Pum! Un acto desesperado para frenar la violencia, pero que abrió una puerta a un horror que nadie pudo prever. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, se pone realmente interesante. En ese instante en que Xavier invade la mente de Magneto, lo más oscuro de su psique, toda su rabia, su dolor, su odio, se aferró a Xavier. Como un parásito, escapó y se metió en el subconsciente del profesor. Y ahí dentro se fusionó con toda la frustración y la oscuridad que el propio Xavier había reprimido por años. De esa mezcla nació una conciencia totalmente nueva. Y totalmente maligna. Claro, una conciencia así no se iba a quedar dormida por mucho tiempo, ¿verdad? Empezó a moverse, a actuar desde las sombras, como probando sus nuevos poderes y preparando el terreno para su gran aparición. Sus primeros actos fueron sutiles, casi quirúrgicos y muy personales. No llegó destruyendo todo, no. Atacó con veneno psicológico. Se le apareció a Jean Grey, pero no como un monstruo, sino como una versión retorcida de Xavier. Le mostró todas las frustraciones de su mentor, hasta su amor secreto por ella, todo para intentar corromperla. Cuando Jean lo rechazó, bueno, ahí se desató su furia. Y para demostrar su poder físico, fue y secuestró al mismísimo Juggernaut, arrancándole la gema que le daba su poder. Así de fácil. Durante años, los X-Men habían vivido bajo la sombra de una profecía, una advertencia que venía del futuro sobre un traidor, alguien de entre ellos que los destruiría desde adentro. Con todo esto que estaba pasando, esa sospecha, ese miedo, por fin empezó a tener un rostro. Y quien lo confirmó fue Bishop, el mutante del futuro que siempre había sospechado de Gambito. Él salvó a los X-Men de un ataque brutal y les reveló la horrible verdad. El traidor no era Gambito. Era esa cosa, esa entidad que se había apoderado de su fundador. El peor miedo de todos se había hecho realidad. Una vez que su identidad fue revelada, Onslaught dejó de jugar en las sombras. La amenaza oculta explotó y se convirtió en una crisis global, y todo empezó con un asalto masivo a la ciudad de Nueva York. La escalada fue aterradora y, sobre todo, muy metódica. Primero, para sembrar el caos, soltó un ejército de centinelas. Luego, fue por el premio gordo. Secuestró a los dos mutantes más poderosos del planeta. Por un lado, Franklin Richards, el niño que podía alterar la realidad misma, y por otro, a Nate Frey, que es como una versión de Cable con poderes psíquicos llevados al extremo. Ante una amenaza de este calibre, no quedó de otra. Todos los héroes de la Tierra tuvieron que unirse. Al absorber el poder de Franklin y Nate, Onslaught se transformó por completo. Su apariencia, que antes nos recordaba a Magneto, se volvió una monstruosidad gigante y acorazada. Y sus poderes, bueno, sus poderes se volvieron los de un dios. Ya no era solo un telépata, ahora podía, literalmente, reescribir la realidad a su antojo. En un momento clave de la batalla, Thor logró algo que parecía imposible. Con su martillo consiguió separar físicamente a Xavier del monstruo. Pero esto, lejos de ser la victoria, fue como quitarle el último seguro a la bomba. Liberado de esa última pizca de conciencia que lo frenaba, Onslaught se convirtió en energía pura, en pura maldad, y declaró su verdadero objetivo: aniquilación total. Para todos. El final estaba cerca. Con un enemigo de poder casi infinito, ganar era imposible. La única opción que les quedaba era pagar el precio más alto que uno se pueda imaginar. Para que entendamos la magnitud de lo que se venía, hay que entender a qué se enfrentaban,
O sea, Onslaught tenía los poderes combinados de Xavier, Magneto, Franklin Richards y Nate Gray. Era prácticamente omnipotente. Podía manipular la materia, controlar mentes a nivel global y su fuerza física era tal que pudo derrotar a Hulk. Era, en pocas palabras, invencible. La estrategia final fue una genialidad nacida de la desesperación. Primero, Jean Grey usó a Hulk como un misil viviente para romperle la armadura. Pero esto lo convirtió en energía pura, así que ya no le podían hacer daño físico. Entonces, los héroes no mutantes, como el Capitán América, Iron Man, se dieron cuenta de algo increíble. Sus cuerpos podían servir como una especie de prisión física para esa energía. Así que, uno por uno, se lanzaron contra el monstruo, absorbiéndolo. Una vez que Onslaught estuvo contenido, los X-Men soltaron todo su poder, aniquilando al villano y con él a sus amigos. Para el mundo, la imagen fue devastadora. Los héroes más queridos del planeta simplemente desaparecieron en una explosión de poder mutante. Los X-Men salvaron al mundo, sí, pero a cambio la gente los vio como los asesinos de sus ídolos. El odio hacia los mutantes llegó a un nivel nunca antes visto. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el universo Marvel. La muerte casi nunca es el final definitivo. El impacto de Onslaught iba a durar mucho tiempo, y el propio monstruo, de alguna manera, encontraría la forma de volver. Y aquí viene el giro de la trama, el que nadie vio venir. El pequeño Franklin Richards, en un acto de pura desesperación y con un poder que ni él mismo entendía, los salvó a todos sin darse cuenta. No murieron. Él los transportó a una dimensión de bolsillo donde sus vidas empezaron de nuevo. Este evento se conoció como Heroes Reborn. Con el tiempo, claro, encontrarían la forma de volver a casa. Incluso Onslaught no se quedó destruido para siempre. Años después, cuando Xavier y Magneto perdieron sus poderes, esa energía residual se volvió a juntar y lo trajo de vuelta. Fue derrotado y encerrado en la zona negativa, pero hasta de ahí logró escapar, poseyendo el cuerpo de otra heroína para volver una vez más. Parece que esta pesadilla nunca termina del todo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de Onslaught es en el fondo una advertencia aterradora. Nos demuestra que el potencial para la oscuridad más grande puede estar escondido en el corazón más noble. Y nos obliga a hacernos una pregunta un poco inquietante. Si esto le pasó al Profesor X, ¿qué otros monstruos estarán dormidos, esperando su momento, en la mente de aquellos a quienes llamamos héroes?